Hablemos de cine. Del realismo mágico al caos urbano. El cine latinoamericano es puro fuego visual. Una explosión de historias que nacen donde la vida no cabe en los márgenes. Así que nada, comencemos. Yo soy Lu Y mi nombre es Billy, y hoy hablaremos de Paraguay. Empezaremos con La Hamaca Paraguaya 2006 de Paz en Cine. La Hamaca Paraguaya cuenta un solo día en la vida de una pareja campesina que espera. Ramón, un hombre de 65 años, trabaja la tierra y Candia, su esposa de 60, lava la ropa en el arroyo. Ambos aguardan el regreso de su hijo, que partió a la guerra del Chaco. Esa guerra que enfrentó a Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935. Aunque la guerra terminó oficialmente el 12 de junio, los soldados siguieron luchando hasta el día 14 sin saberlo. Es en ese día, el 14 de junio, cuando transcurre la historia, en un rincón perdido del Paraguay. Ellos esperan muchas cosas: la llegada del hijo, la lluvia que alivia la tierra seca, el fin del calor que sofoca, el silencio de la perra que no deja de ladrar, el final de la guerra, un tiempo mejor, pero más que nada esperan la palabra, una señal, una noticia, algo que rompa el vacío. La película muestra el cansancio del alma de dos seres que siguen esperando lo que quizás ya no puede volver: su hijo ausente. Habita en su silencio presente y ausente a la vez, sostenido por la esperanza que se niega a morir. Y bueno, Lu, ¿qué te pareció la película? Pues a mí me gustó mucho porque pues uno es una película experimental y me encantan las películas experimentales. Y aparte me pareció una película muy nostálgica y pues una forma muy poética de hablar de esa pérdida de su hijo, porque pues aparte como que tantos planos así como generales y los personajes casi ni siquiera vemos sus rostros ni sus expresiones. Entonces siento que eso habla también mucho como pues que hay muchas personas que pasaron por esas situaciones y no conocemos ni sus rostros ni sus nombres y lo único que queda es el espacio en que habitaron y que trata de reconstruir esa memoria. Sí, ¿sabes? O sea, a mí me dejó como enseñanza pues lo de los padres, porque pues yo me veo a mí mismo en un ejemplo de la representación del joven y siento que mis padres me hace pensar mucho en ellos a la hora de hacer esto. Y lo que tú decías de los planos, eran unos planos demasiado muy abiertos, muy plano general, como este. Seguimos con las siete cajas de Juan Carlos Magneglia del 2012. Interpretado por Franco Celso, es un joven hipnotizado por el brillo de la televisión, por esa promesa lejana, el famoso sueño americano, que se traduce en unos segundos de fama bajo las luces del prime time. Su vida transcurre en el Mercado 4, el corazón palpitante de Asunción, un lugar donde el ruido, el sudor y las voces se mezclan en un caos que respira la humanidad. Ese mercado es un alma viva de la clase trabajadora, se convierte en una jungla de asfalto, una selva moderna, donde los carretilleros luchan por su sustento cargando mercancías pesadas entre pasillos infinitos. Víctor es uno de ellos. Empuja su carreta con cansancio, pero también con sueños. Entre los televisores encendidos de los puestos improvisados se encuentra su refugio y se pierde mirando las pantallas, imaginándose dentro de ellas, frente a las cámaras, siendo alguien más. Su deseo de fama se resume en un anhelo sencillo: conseguir suficiente dinero para comprar un celular con cámara. Ese pequeño objeto se convierte en la llave de su ilusión, pero pronto su vida da un giro inesperado cuando recibe el encargo de transportar 7 cajas misteriosas por los laberintos del mercado, desencadenando una historia donde la realidad y el peligro se mezclan con su. Bueno, Paraguay. Y bueno, Lu, ¿qué te pareció la película? Cuéntanos. Pues siento que es también como un intento de un poco más cine comercial, no como La Hamaca Paraguaya, pero igual me gustó mucho porque siento que pues nosotros como cineastas hemos tenido como esa fascinación de la cámara desde pequeños, como experimentar eso, el reflejarnos, el poder grabar. Entonces como que entiendo mucho la motivación del personaje, sino que pues él tiene como igual una vida muy difícil, pero me gustó mucho que tiene a su amiga como apoyo en toda esta situación, que se convierte en ese personaje que le da vida y le da la intención de seguir y pues de sí lograr su sueño, aunque pues pueda parecerle a muchas personas un sueño muy absurdo. Buena apreciación, Lu.
También podríamos agregarle, digamos, el impacto cultural que tiene al mostrarnos como la calle de Paraguay, como sus habitantes viven en ella y pues la gente de bajos recursos de ese país vive así, porque claramente es una diferencia social a la gente que tiene más dinero allá. No sé si me logres comprender, pero también podemos hablar de ella como la obsesión que tienen hoy en día los jóvenes con sus celulares, con querer triunfar, con querer ser famoso. También se demuestra en la película y se deja reflejado en nuestro protagonista, pero buena apreciación. Bueno, ahora vamos con Latas Vacías, del director Eric Godoy, del 2013. Comencemos. Cuenta la historia de Alfonso, un hombre marcado por la pérdida y la culpa, que en su juventud junto a su socio buscaba tesoros enterrados en la tierra paraguaya, los llamados plata y bigüe. Pero la codicia y la traición también destruyeron su destino. En esa búsqueda también perdió a su hermano menor y desde entonces carga con un vacío que le persigue como sombra. Años después vive entre los desechos, recogiendo latas vacías en un basural de Coronel Oviedo, intentando olvidar lo que fue. Allí conoce a una mujer trabajadora sexual cansada de los días grises que encuentra en él un reflejo de su propia tristeza. Entre ambos nace una conexión muy frágil y un intento de alivio en medio de la miseria. Pero el pasado vuelve a llamar, el eco del tesoro perdido, y los fantasmas que lo rodean regresan para recordarle lo que intentó enterrar. El foso se ve envuelto otra vez en la tentación y la riqueza, y el deseo de redimirse, cavando no solo la tierra, sino su propia herida. En ese viaje, entre lo real y lo sobrenatural, comprende que hay maldiciones que no vienen del oro, sino del alma. Al final de su historia se convierte en el reflejo de un país herido, donde la pobreza y la fe y los sueños enterrados se mezclan bajo el mismo polvo, en donde algunos vacíos, por más tesoros que se encuentren, nunca lograrán llenarse. Y bueno, Lu, ¿qué te pareció esta película? No es una película que me haya encantado, pero sí me parece interesante por lo que intenta mostrar. Y aunque el ritmo sea un poco irregular, la película logra transmitir una mirada honesta sobre la pobreza y la soledad, con una estética sencilla pero poética. No es una película perfecta, pero sí deja claro el esfuerzo por contar una historia humana y muy local. Seguimos con Cuchillo de Palo de Renate Acosta del 2010. Cuchillo de palo. Sigue la búsqueda de Renate Costa, una joven directora que intenta entender el silencio que cubre la historia de su tío Rodolfo, un hombre diferente en Paraguay, que castigaba la diferencia. Mientras su padre forja cuchillos en el taller familiar, ella empieza a forjar memoria. Entre gestos duros y palabras contenidas, descubre que Rodolfo fue uno de los 108 homosexuales perseguidos y encarcelados durante la dictadura de Stronger, un tiempo en el que ser distinto era motivo de miedo y vergüenza. La familia lo borró de su historia, callando su nombre como si al hacerlo pudieran borrar que también tenía una herida. Con la cámara como única herencia posible, Renate recorre los restos de ese silencio. Escucha voces que no quieren hablar, abre cajones cerrados por años y en cada rincón encuentra un fragmento de su tío, un cuerpo libre, un sueño prohibido y una vida silenciada. En ese viaje confronta también a su propio padre, que presenta la tradición, la culpa y el peso de una sociedad que enseñó a ocultar. La película se convierte así en un acto de amor y valentía, donde la búsqueda personal se transforma en memoria colectiva. Cuchillo de Palo no solo rescata la historia de Rodolfo, sino la de todos los que fueron olvidados, recordando que la verdad, por dolorosa que sea, es la única que da el modo de volver a respirar con dignidad. Billy, ¿y tú qué opinaste de la película? Uy, yo opino, pues, la verdad fue un tema bastante controversial lo que hizo el gobierno con los homosexuales en esa época, el tema de silenciarlos, y me parece excelente que la película aborde un tema muy poco conocido. Por ejemplo, yo desde pues, mi postulación de acá de Colombia, desde donde estoy, no conocía estos temas ni por películas ni por nada, y esta película me abrió un poco la mente, conociendo más de la historia de un país vecino. Sí, siento que pues para mí como persona queer fue como muy triste saber como esa humillación a la que me sometieron pues a todos los homosexuales y siento que pues es muy horrible porque nunca nadie hace eso con las personas heterosexuales y nadie como que les cuestiona porque les gusta lo que les gusta. Y la verdad sí siento que fue un caso como muy que no se sabía mucho, o sea, yo la verdad, aunque pues sepa mucho de la historia, ni idea, y me pareció como muy bonito como la directora pues también enfrentó a su papá
y pues reconstruyó toda esa memoria que existió, porque pues también fue un personaje como el tío muy desconocido para todo el mundo. Y bueno, continuamos con Las Herederas de Marcelo Martinez en 2018. Comencemos. Cuenta la historia de Chela y Chiquita, dos mujeres que han compartido toda una vida juntas entre retratos antiguos, muebles heredados y silencios de una casa que alguna vez fue símbolo de prestigio. Pertenecen a una generación que aprendió a vivir de lo que otros les dejaron, cuidando el apellido más que los sueños. Pero los años y las deudas comienzan a borrar los restos de ese pasado acomodado, y los objetos que antes les daban seguridad se convirtieron en recuerdos que deben vender para sobrevivir. Cuando Chiquita es encarcelada por problemas económicos, Chela queda sola, enfrentada por primera vez al peso de su propia quietud y a una rutina que se desmorona con el eco de cada habitación vacía. Sin Chiquita, Chela empieza a moverse tímidamente por un mundo que había olvidado mirar. Comienza a conducir su auto para transportar a mujeres mayores de la alta sociedad, y en esos viajes encuentra algo que no esperaba, el despertar de su deseo y su identidad. La aparición de Angie, una joven libre y desafiante, la sacude del letargo y le enseña que aún hay más vida más allá de las paredes que la contienen. Poco a poco, Chela descubre que la soledad también puede ser una puerta abierta, que perderlo todo puede significar empezar de nuevo. Las Herederas es una historia sobre el cambio silencioso, la libertad tardía y la valentía de mirarse a una misma cuando el mundo que conocías ya no existe. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la película? Ay, bueno, esta también me gusta el resto. Pero a mí que pues son uno, viejitas y dos, lesbianas. Eh, pero pues siento que también como que mostró mucho esa pobreza escondida que finalmente pues está volviendo una tendencia mucho en Latinoamérica, que muchas personas que se ve que tienen riquezas, que tienen casotas, lujos, pero que realmente no tienen nada y que están endeudados, los van a embargar. Y siento que eso sucede mucho y es muy importante hablar de ello. También es importante y me gustó mucho cómo hablaron de que pues igual la libertad aún existe, aunque pues ya seas una persona mayor de edad, de la tercera edad, y que pues el sanar y cumplir esos sueños no acaba solo cuando eres joven. Yo siento que abunda un poco el tema de la soledad, el tema de la mentalidad, la salud mental, que es muy importante, que la protagonista en sí no mostraba muy bueno, que sigue encontrando a través de la película. Fue algo bastante interesante de ver.